Antes de ser electo presidente, Donald Trump prometió construir un muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Sin embargo, la historia del muro no empezó con él. ¿Por qué los políticos estadounidenses, demócratas y republicanos, están tan obsesionados con esta frontera? ¿Qué mandatarios han invertido más en reforzar su frontera sur con México? Así era la frontera entre los dos países en el pasado. Y así es como se ve ahora en muchos lugares. La construcción del muro para frenar la inmigración ilegal se repite cada vez que hay elecciones en Estados Unidos. Gran parte de la frontera entre Estados Unidos y México se extiende en línea recta, pero en Texas la geografía se vuelve curvilínea. Esto se debe a que el río Bravo fluye a través de ese sector de la frontera. El puente que estamos observando es el paso fronterizo oficial. En su recorrido podemos ver contenedores de colores que son vallas improvisadas y sobre ellos tropas de la Guardia Nacional de Texas en la frontera. Todo para disuadir a los inmigrantes indocumentados que intentan cruzar por el río Bravo hacia Estados Unidos. La frontera entre México y Estados Unidos tiene unos 3.000 kilómetros de longitud. Otros sectores de la misma frontera lucen de otras maneras. En los últimos años, millones de personas cruzaron hacia los Estados Unidos de manera ilegal. Escapan de la violencia y la pobreza de sus países, del maltrato y la esclavitud. Son millones de personas indocumentadas que viven y trabajan de manera precaria en Estados Unidos. Encontrar una solución política a este problema no es sencillo, aunque en plena campaña Donald Trump diga lo contrario. I will end the illegal immigration crisis by closing our border and finishing the wall, most of which I've already built. Un informe de la televisión alemana contradice las palabras del candidato demócrata a la Casa Blanca. Sucede que los republicanos de entonces tenían conceptos bien distintos de los migrantes. No los trataban como horribles y delincuentes, como sí lo hacen ahora. Como presidente, Ronald Reagan firmó un proyecto de ley que otorgaba el estatus legal a unas 3 millones de personas indocumentadas en el país. De hecho, esa fue la última vez que hubo una reforma profunda de la inmigración en Estados Unidos. La militarización de la frontera fue una acción bipartidista y tuvo lugar después del 11 de septiembre de 2001. Ese fue un punto de inflexión. Se sospechaba que los terroristas podían ingresar por la frontera sur con México. En 2006, Bush firmó la ley del cerco seguro. Y por cierto, la ley fue apoyada por demócratas en el Congreso, como estas caras tan conocidas. La ley del cerco seguro de Bush duplicó el número de agentes de patrulla fronteriza y autorizó la construcción de un muro a lo largo de más de 1.000 kilómetros en la frontera sur. Pero antes del atentado a las Torres Gemelas, ya se había comenzado a construir muros. En 1993, los migrantes comenzaron a ingresar por San Diego, entre ellos narcotraficantes y delincuentes prófugos. Hubo un cambio radical sobre el discurso de los migrantes. Bill Clinton, demócrata, era el presidente en aquel momento y decidió que un muro era la solución, desde el Océano Pacífico hasta el Parque de la Amistad. Así se veía este nuevo muro, construido con el acero de los helicópteros de la guerra de Vietnam. Clinton lanzó la construcción de 3 grandes vallas de contención en estas zonas urbanas en la década de los 90, en California, Arizona y Texas. One of the cornerstones of our fight against illegal immigration has been a get tough policy at our borders. Junto con las primeras vallas vino una mayor tecnología de vigilancia y más agentes de la patrulla fronteriza. Las medidas de Clinton llegaron al mismo tiempo que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Estados Unidos, Canadá y México. El mensaje era claro: más acceso para la entrada de mercancías y un menor acceso para las personas. Pero la inmigración irregular no se detuvo.
Al contrario, como se ve, el tema no es nuevo y Donald Trump no fue el impulsor del muro fronterizo, ni quien construyó la mayor extensión de barricadas para impedir la inmigración ilegal. La cadena DW lo resume de esta manera. Entonces, Bill Clinton sentó las bases para George Bush. Después del 11 de septiembre, Bush construyó unos 800 kilómetros de vallas, lo que supuso la mayor cantidad construida por un presidente. Luego, Barack Obama siguió construyendo el muro, añadiendo unos 200 kilómetros. Por cierto, algunos expertos en inmigración le llamaron the deporter in chief, porque deportó a cientos de miles de personas. Donald Trump solo construyó unos 130 kilómetros adicionales de muro, pero sustituyó muchas de las partes ya existentes a lo largo de la frontera para reforzarlo. Joe Biden hizo campaña afirmando que lo haría diferente a Trump cuando se presentó a las elecciones presidenciales. I don't believe for a second we're the nation that builds walls and whips up hysteria over immigration. Regresemos al Parque de la Amistad. Allí artistas mexicanos pintaron este mural recientemente para expresar lo que piensan. Los presidentes estadounidenses adoptan al final los mismos métodos en la frontera, a pesar de que su retórica sea diferente.